Hola, estudiantes de física. Hoy voy a explicaros cómo resolver cualquier problema de cuerpos en órbita, es decir, de cualquier cuerpo que gira alrededor del otro por efecto de la fuerza de la gravedad. Se resuelve exactamente igual, bien sea como en este caso, un satélite, en este caso la Luna, alrededor de la Tierra, da igual que sea, por ejemplo, un planeta alrededor del Sol o un satélite artificial alrededor de un planeta, en este caso del de la Tierra, ¿vale? Todos se resuelven exactamente igual. Aunque ya sabemos que las órbitas, por ejemplo, muchas órbitas, por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra o los planetas alrededor del Sol son órbitas elípticas, ¿vale? Para hacer estos problemas siempre supondremos que son órbitas circulares. En el caso de los planetas interiores, como la Tierra o el Sol, pues es una aproximación perfectamente correcta. O para el caso de la Luna alrededor de la Tierra, un poquito más escéptica, pero también se puede aproximar bien. Antes de empezar con la resolución de los problemas, os voy a explicar unos conceptos que tenéis que tener muy claros, ¿vale? Por ejemplo, fijaros que en estos casos siempre va a ser un movimiento circular uniforme, ¿vale? Siempre gira con velocidad angular constante el cuerpo que está orbitando. ¿Qué debe ocurrir para que un cuerpo gire con movimiento circular uniforme? Pues debe actuar una fuerza centrípeta, ¿vale? Una fuerza, esta de aquí en este caso, que siempre va dirigida hacia el centro y siempre es constante. En este caso, ¿qué actúa como fuerza centrípeta? Por la fuerza de gravedad con que la Tierra atrae a la Luna. ¿Vale? Es una fuerza siempre constante, porque la distancia siempre es constante y siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. Como cualquier fuerza, va a producir una aceleración. En este caso, produce una aceleración normal. Es decir, la velocidad, por supuesto, la fuerza hace que la velocidad varíe, pero solo varía, va cambiando constantemente de dirección, pero no varía en módulo, ¿vale? La velocidad que llamamos orbital, la velocidad en módulo es siempre constante. Lo primero que debemos recordar es esta fuerza centrípeta, que es la fuerza gravitatoria, cuánto vale, ¿vale? Os recuerdo que la fuerza centrípeta es la masa del satélite, del que está girando, en este caso la Luna, por su aceleración normal. Y os recuerdo que la aceleración normal, que puse el cambio en la dirección de la velocidad, pues es la masa por la velocidad cuadrado partido por el radio de giro, que vamos a llamar r minúscula. El radio de giro, pues sería esto de aquí, ¿vale? Desde el centro hasta la órbita. Por otro lado, debe recordar lo que es la fuerza, cuánto es la fuerza de gravedad en módulo entre, en este caso, la Tierra y la Luna. Pues será igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta, por la masa del satélite y partido la distancia al cuadrado. Esta distancia, recuerdo que es de centro a centro y en este caso coincide con el radio de giro. Y para resolver los problemas, pues lo primero que tendremos que tener en cuenta es que la fuerza centrípeta va a ser, en este caso, es la fuerza de la gravedad. Igualando esta ecuación a esta, pues ya tenemos la primera ecuación para resolver los problemas. Otro concepto muy importante es el del periodo, ¿vale? Que recuerdo que se gasta el símbolo T mayúscula. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda el cuerpo que está orbitando en dar una vuelta completa, ¿vale? Cuando se mide siempre en unidades de tiempo. Y debéis recordar como segunda ecuación la relación entre la velocidad orbital, en el módulo de la velocidad con que está girando el cuerpo, con el periodo, ¿vale? Realmente la velocidad, os recuerdo que es el espacio recorrido por unidad de tiempo. Si yo pongo como tiempo el periodo, quiero que te han dado una vuelta, ¿qué espacio recorre en una vuelta? Pues os recuerdo que el radio de la circunferencia es 2pi r, ¿vale? Pues aquí tendríamos la segunda ecuación para resolver nuestros problemas, ¿vale? Y paso ya a explicaros más concretamente cómo resolver los problemas. Para resolver este tipo de problemas o cualquier problema de física, yo os recomiendo siempre primero leer muy bien el enunciado, ¿vale? Entender muy claro lo que nos pide el problema y los datos que nos da. Luego, os recomiendo también siempre hacer un esquema, ¿vale? Con lo que nos pide, con los datos del problema y lo que nos pide. En este caso, normalmente nos indica que siempre la masa del planeta y me dibujo aquí un esquemita de un planeta con un satélite, siempre un esquema muy sencillito, me pongo la masa del planeta y aquí pondría lo que vale.
la masa satélite si nos la dan. Con estos problemas, realmente la masa satélite no hace falta, a no ser que nos pida algo de energías. Eh, el rayo de giro, ¿vale? Le llamo R minúscula, que también es la distancia entre centro y centro. Recuerdo que esto realmente es el módulo del vector posición, ¿vale? Pues llamamos R minúscula, que realmente es la suma del radio del planeta, que lo llamo R mayúscula para no confundirlo con el rayo de giro, y la altura, ¿vale? Por supuesto, la distancia total es el radio del planeta más la altura. El rayo del planeta es importante cuando es un planeta y un satélite, ¿vale? Cuando es el Sol y los planetas, o por ejemplo la Tierra y la Luna, eh, la distancia es tan grande que los radios apenas importan, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, digamos, este es el caso, por ejemplo, a escala del satélite de la estación espacial con la Tierra, y aquí sí que fijaos que la altura es pequeñísima, ¿vale? Casi más importante el radio del planeta que la altura. En cambio, si pongo, por ejemplo, a escala el Sol con la Tierra, fijaos que apenas el Sol es un puntito y la Tierra apenas se ve, ¿vale? O sea que el rayo de la estrella, del Sol o del planeta, comparado con la distancia, es totalmente despreciable, ¿vale? O por ejemplo, esto es a escala la Tierra y la Luna. Fijaos que la Luna es un puntito que apenas se ve, la Tierra es un puntito que se ve un poquito más, pero vamos, que los radios son totalmente despreciables. Entonces, estos casos nos suelen dar la distancia entre planeta y satélite, o entre el planeta y el Sol, no nos suelen dar el radio. Una vez hecho el esquema y he colocado todos los datos, ya puedo empezar con la resolución del problema. Siempre comenzamos el problema explicando lo que vamos a hacer, ¿vale? En este caso, la fuerza centrípeta que mantiene en órbita el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta sobre él. Si fuesen, por ejemplo, el Sol y un planeta, pues la fuerza centrípeta que hace girar o que mantiene en órbita, como queráis, el planeta es la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre él, ¿vale? Siempre empezamos explicándolo, ¿vale? Si queréis podemos incluso dibujar la fuerza centrípeta, ¿vale? Aquí. Cuando fuerza centrípeta, pues es la fuerza gravitatoria, ¿vale? Y siempre empieza el problema así, ¿vale? Fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria. Y ya pongo lo que es la fuerza centrípeta, que es la masa del satélite por su velocidad orbital al cuadrado partido el radio de giro, es igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta por la masa del satélite partido la distancia al cuadrado. Como la masa aparece en ambos lados de la ecuación multiplicando, pues esta la puedo eliminar y como el radio también aparece dividiendo en ambos lados, pues elimino un radio con el cuadrado. ¿Y qué me queda? Pues me queda que la velocidad al cuadrado es igual a la constante de gravitación por la masa del planeta. Fijaos que la masa del satélite ha desaparecido, partido por la distancia, ¿vale? Y ya tengo mi primera ecuación que me relaciona la velocidad con el radio de giro. Si en lugar del radio de giro nos dan el radio del planeta y la altura, yo recomiendo, para no que no os liéis, nunca poner esta ecuación, ¿vale? Esto nunca ponerlo aquí, ¿vale? Eh, siempre al final del todo. O sea, o al principio, si nos dan la altura y el radio, pues lo sumáis y ya lo ponéis aquí directamente. Si lo que nos pide el problema es en la altura, pues olvidaros, calculáis el radio de giro y luego al final del todo ya, pues le restáis el radio y ya está, y tenéis la altura. Luego os pongo un ejemplo. Si nos da como dato el periodo o nos pide que calculemos el periodo, pues seguimos con la segunda ecuación, ¿vale? La velocidad orbital del satélite es, pues sabemos que es, pues poner directamente, que es radio de circunferencia, una vuelta, 2πr partido por el periodo, y ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿vale? Entonces, luego el problema nos va a pedir siempre dos incógnitas. ¿Qué les puede ser incógnitas? Pues la velocidad, normalmente el radio de giro, el periodo, a veces, muy raras veces, pues nos pide la masa, pero en cualquier problema siempre tenemos que conocer todo menos dos incógnitas. Y a partir de aquí ya, pues esto ya es matemáticas, ya, ya empezamos con las matemáticas, ya dejamos la física. Y el problema nos da la masa y el radio de giro, pues con esta ecuación de aquí calculamos la velocidad, ¿vale? Pues calculamos la velocidad y luego ya pues con esta calculamos el periodo, ¿vale? No hace falta combinarlas. Si el problema nos da la velocidad y la masa, pues lo mismo. Si nos da la velocidad como dato y la masa del planeta, pues
Con esta ecuación calculamos el radio de giro y con esta calculamos el periodo. Si el problema nos da como dato el periodo, es cuando ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y tenemos que resolverlas, ¿vale? Combinarlas. En este caso, lo que yo recomiendo es esta velocidad de aquí, ¿vale? Sustituirla aquí, ¿vale? En este cuadrado de aquí. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí esto al cuadrado, que quedaría 4 pi cuadrado r cuadrado partido periodo al cuadrado, ¿vale? He puesto esto al cuadrado, es igual a constante g por la masa partido el radio, ¿vale? Y ahora paso hasta aquí multiplicando y esto pasa aquí multiplicando y me quedaría 4 pi cuadrado r al cubo es igual a la constante g por la masa del planeta por el periodo al cuadrado. Con esta ecuación, que realmente es la tercera ley de Kepler, ¿vale? Pues realmente la tercera ley de Kepler nos dice que el periodo, que el radio al cubo, el radio de giro al cubo, la distancia al cubo es proporcional al periodo al cuadrado. Pues si nos dan el periodo, podemos calcular el radio de giro. Si nos dan el radio de giro o la distancia, podemos calcular el periodo. Os voy a poner un ejemplo ahora de los tres casos más normales, ¿vale? Eh, la masa nos suelen dar, entonces los más normales suelen ser que nos den el radio de giro, ¿vale? O la altura y el radio del planeta, que es lo mismo, o que nos den el periodo, ¿vale? O que nos dan la velocidad, que es más raro, pero también se puede calcular. Pongo un ejemplo de cada. Como ejemplo, vamos a resolver este problema, ¿vale? Dice que el planeta Mercurio orbita alrededor del Sol en trayectoria circular. Dice la distancia del Sol a Mercurio, la masa del Sol y nos dice cuánto es la constante de gravitación universal. Y nos dice que calculemos la velocidad de Mercurio y su periodo. Lo primero que os recomiendo es que antes de empezar el problema os leáis muy bien enunciado y tengáis muy claro los datos que nos dan y lo que nos pide el problema. Luego, os recomiendo que hagáis un esquema siempre, este que esté muy sencillito, pero recomiendo que hagáis un esquema y que os coloquéis los datos siempre en el sistema internacional. En este caso, la distancia viene en kilómetros, luego hay que pasarla a metros, y la masa ya viene en kilogramos, pues ya la tenemos en kilogramos. Primero que explicamos para resolver el problema es que la fuerza centrípeta que mantiene a Mercurio en órbita es la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre él. Entonces ya ponemos que la fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria, la fuerza centrípeta, la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro es igual a la constante de gravitación por la masa del Sol por la masa de Mercurio partido la distancia al cuadrado. Dividimos ambos lados por la masa, multiplicamos ambos lados por el radio y ya tenemos la velocidad, que será igual a la velocidad al cuadrado, será la constante de gravitación por la masa partido por la distancia. Con lo cual la velocidad es la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa del Sol partido por la distancia. Es decir, ponemos lo que vale cada valor y obtenemos una velocidad de 4,78 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Para calcular la velocidad, pues escribimos la ecuación que relaciona la velocidad con el periodo y despejamos el periodo de la ecuación. ¿Vale? El periodo pasa aquí, está multiplicando, la velocidad dividiendo y nos queda 2 pi r partido por la velocidad. Instruyendo los valores que ya conocemos, porque la velocidad la hemos calculado en el apartado anterior, pues sale y esto nos da un valor de 7,62 por 10 elevado a 6 segundos, que son aproximadamente 88 días. Y una vez hecho los cálculos, ya podemos responder lo que nos pedía el problema, ¿vale? Que el periodo orbital de Mercurio de 88 días y su velocidad de 47.800 metros por segundo. Ahora voy a resolver un problema un poquito más complicado, en el cual en vez de resolver primero una ecuación y después la otra, hay que un sistema de dos ecuaciones para poder resolver el problema, que es cuando nos dan como dato el periodo. Voy ahora a resolver un problema en que el dato que nos dan es el periodo, ¿vale?
Dice que la Estación Espacial Internacional orbita alrededor de la Tierra con un periodo de 92 minutos. Nos dan el radio de la Tierra, nos dan la masa de la Tierra y dice que calculemos la altura. ¿Vale? Primero, escribir, pasar los datos del sistema internacional. ¿Vale? Pasar el periodo de 92 minutos, repasa segundos. El radio de la Tierra ya lo dan en kilómetros, pues lo he pasado a metros. La masa ya lo dan en kilos y nos piden la velocidad y la altura. He hecho un pequeño esquemita. ¿Vale? Sabemos que la fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria. Igualo, luego pongo la fórmula de velocidad orbital y ya tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Como ya os he comentado antes, aunque el problema nos pida la altura, ¿vale? Que sabemos que la distancia total, la R que hemos puesto aquí, la distancia total es el radio de la Tierra más la altura, yo esto no lo pongo aquí, ¿vale? Voy a calcular el radio de giro, la distancia total, y luego al final de todo, cuando ya he calculado esto, ya vengo aquí y calculo la altura restando el radio de la Tierra, ¿vale? Pero en este momento no lo pongo aquí, ¿vale? Si no se complican las ecuaciones. Fijaros que tanto el radio de giro como la velocidad aparecen en ambas ecuaciones, ¿vale? Luego aquí no tengo más remedio que combinarlas, ¿vale? Vamos a sustituir esta velocidad, ¿vale? La vamos a poner aquí al cuadrado, ¿vale? Es decir, esto de aquí lo ponemos al cuadrado. Entonces queda 4pi cuadrado r cuadrado partido periodo al cuadrado, y esto es igual a la constante de gravitación o la masa de la Tierra partido la distancia, ¿vale? Y ahora pues paso este multiplicando aquí y este multiplicando aquí. 4pi cuadrado r cubo es igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra por el periodo al cuadrado. Y ahora para despejar el radio, pues el radio al cubo es igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra por el periodo al cuadrado. Y esto de aquí pues pasa dividiendo. Partido 4pi al cuadrado. ¿Vale? Es decir, el radio es la raíz cúbica de la constante de gravitación por la masa de la Tierra por el periodo al cuadrado dividido 4pi cuadrado, ¿vale? Pues sustituyo los valores y sustituyendo los valores obtenemos un resultado de 6,77 por 10 elevado a 6 metros. Entonces la distancia total, como sabemos que la distancia total es igual al radio de la Tierra a la altura, pues ya sabiendo que la distancia total es el radio de la Tierra más la altura, pues despejamos la altura, ¿vale? Que será la distancia total menos el radio de la Tierra, ¿vale? 6,77 por 10 elevado a 6 menos el radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6 metros, y esto sale aproximadamente 4 por 10 a 5 metros, ¿vale? Que serían unos 400 kilómetros de altura, ¿vale? Y una vez sabemos ya los kilómetros, pues ya con la ecuación que queramos, con esta o con esta, calculamos la velocidad. No os he comentado que, como siempre gastamos en física, siempre se gasta unidades de sistema internacional, no hace falta poner las unidades en el paso intermedio. Ponemos sistema internacional y al final lo tenemos siempre sistema internacional, ¿vale? Vamos a calcular la velocidad, ¿vale? Pues cojo, por ejemplo, esta velocidad, ¿vale? La del 2pi r partido por el periodo, sustituyo los valores, tenemos que la velocidad de la estación espacial pues es de 7,7 por 10 metros por segundo. Luego ya podemos responder a lo que nos preguntaba el problema. La estación espacial orbita a 400 kilómetros de altura con una velocidad de 7.700 metros por segundo. Si queréis ver más vídeos y obtener material gratuito de física y química de su bachillerato, pues podéis visitar mi página web, ¿vale? Que aquí os lo dejo.
Y si queréis que os haga un vídeo o que os explique alguna cosa, hacedme un comentario, pues aquí podéis mandarme un mensaje a este correo. Vale, pues espero que haya gustado y hasta pronto.